Buen día, nosotros somos el equipo número 2 del grupo 317. Nuestro equipo está conformado por su servidora Erika Bojorquez González, Diego Castro Goicoechea, Pedro Arturo Cota Vega, Graciela Ochoa Sánchez, Kevin Eduardo Salazar Coronel y Kenia Carolina Sotelo Falomir. A continuación, les estaremos hablando de las células del sistema inmune. Mi nombre es Diego Castro Goicoechea y les hablaré sobre las células dendríticas. Las células dendríticas son células presentadoras de antígenos singulares de la médula ósea. Las células dendríticas vigilan el entorno local para detectar sustancias extrañas que después procesan y presentan a los linfocitos T específicos de antígeno. Son mucho más eficaces en la presentación de antígenos que otras células presentadoras de antígenos. Expresan un nivel excepcionalmente alto de moléculas coestimuladoras necesarias para la activación de los linfocitos T. En el ganglio linfático, las células dendríticas a menudo se ubican en las áreas con abundancia de linfocitos T. Los leucocitos son unidades móviles del sistema de defensa de los vertebrados. Hay de diferentes tipos y el número o proporción en que se encuentran en la sangre depende del tipo de elementos patógenos al que se han de hacer frente. Se subclasifican en dos grupos generales. El fundamento para esta división es la presencia o ausencia de gránulos específicos provenientes del citoplasma. Las células que contienen gránulos específicos se clasifican como granulocitos, que vendrían siendo los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos y los mastocitos. Y las células que carecen de gránulos específicos se clasifican como agranulocitos, que vendrían siendo los linfocitos y los monocitos. Soy Pedro Arturo Cota Vega y les hablaré sobre los neutrófilos. Los neutrófilos son el tipo más común de leucocito o glóbulo blanco. Defienden el cuerpo de las bacterias y los hongos y son el primer tipo de célula inmune que responde y llega al sitio infectado. El rango normal de número de neutrófilos es de 2.500 a 7.500 células por microlitro de sangre para un adulto. Los neutrófilos se producen en la médula ósea, son liberados en el torrente sanguíneo y tienen una vida aproximada de 3 días. Tienen 3 métodos para atacar microorganismos: la fagocitosis, la degranulación y la generación de trampas extracelulares de neutrófilos. Mi nombre es Kevin Salazar y voy a hablar sobre las células eosinófilos. Los eosinófilos son células fagocíticas móviles que pueden migrar de la sangre. Es un leucocito de tipo granulocito pequeño derivado de la médula ósea y se piensa que intervienen en la defensa contra microorganismos parásitos. Los basófilos conforman el tipo de leucocito menos abundante en la sangre. Tienen núcleo irregular, difícil de ver por la granulación basófila que lo cubre casi siempre. Tienen un papel importante en ciertas reacciones alérgicas. Mi nombre es Graciela Ochoa Sánchez y voy a hablar sobre los mastocitos. Estos son células que sintetizan y almacenan histaminas. Se encuentran en la mayoría de los tejidos del cuerpo, por debajo de las superficies epiteliales, cavidades serosas y alrededor de los vasos sanguíneos. Es una célula de tejido conectivo que contiene gránulos ricos en histamina y heparina. Los mastocitos desempeñan un papel importante en la protección del organismo. Un alérgico estimula la liberación de anticuerpos con una determinada especificidad contra ese antígeno, los cuales se unen a la superficie de los mastocitos. Los mastocitos están implicados en la comunicación intercelular, como la curación de las heridas, la defensa contra los patógenos como parásitos helmintos. Estos desempeñan un importante rol en el proceso de las alergias y la anafilaxis.
Mi nombre es Erika Bojorquez González y voy a hablarles acerca de los linfocitos. Los linfocitos son las únicas células del cuerpo capaces de reconocer diversos determinantes antígenos y distinguirlos específicamente, por lo que asumen la responsabilidad de las dos características definitorias de la respuesta inmunitaria adaptativa, su especificidad y su memoria. Estos producen receptores específicos frente a los antígenos, lo cual no sucede en ningún otro tipo de célula. Hay dos linfocitos principales, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B producen anticuerpos que reconocen sustancias extrañas y se unen a ellas. Estos están programados para hacer un anticuerpo específico. Cuando una célula B se encuentra con su antígeno desencadenante, esta produce muchas células grandes conocidas como células plasmáticas. Cada célula plasmática es esencialmente una fábrica para producir anticuerpos. Un anticuerpo corresponde a un antígeno de la misma manera que una llave lo hace con su cerradura. Siempre que el anticuerpo y el antígeno se corresponden, el anticuerpo marca el antígeno para su destrucción. Los linfocitos B no pueden penetrar en las células, de manera que el trabajo de atacar estas células diana se deja a los linfocitos T. Los linfocitos T son células que están programadas para reconocer, responder y recordar antígenos. Estos contribuyen a las defensas inmunitarias de dos formas principales. Algunos dirigen y regulan las respuestas inmunes. Cuando son estimulados por el material antígeno presentado por los macrófagos, las células T forman linfocinas que alertan a otras células. Otros linfocitos T pueden destruir células diana al entrar en contacto directo con ellas. Existen dos subpoblaciones de células T, que son las células T colaboradoras y las células T citotóxicas. Los linfocitos T son un subgrupo de linfocitos que tienen un papel muy importante en establecer y maximizar la capacidad de defensa del sistema inmunitario. La actividad de estas células es inusual, en tanto no son capaces de producir efectos citotóxicos o fagocitarios, es decir, no pueden aniquilar la célula huésped infectada o el patógeno. Son esenciales en el proceso de conmutación para la formación de anticuerpos por parte de los linfocitos B, en la activación y crecimiento de los linfocitos T citotóxicos y en el aumento de las actividades bactericidas de fagocitos con los macrófagos. Son células que provocan la apoptosis celular mediante una interfase llamada sinapsis inmunológica. Pertenecen a la línea de los linfocitos T encargados de las funciones efectoras de la inmunidad celular. Se identifican por la presencia tanto de CD4 como CD25 en sus membranas. Estas células pueden destruir ciertas células como las células extrañas, células cancerosas y células infectadas por un virus. Mi nombre es Diego Castro Goicoechea y les hablaré sobre las funciones de las clases de linfocitos. Los linfocitos T cooperadores CD4 se encargan de la diferenciación de los linfocitos B y la activación de los macrófagos, mientras que los linfocitos T citotóxicos CD8 se encargan de la destrucción de la célula infectada por microbios y la destrucción de las células tumorales, y los linfocitos T reguladores tienen la función supresora de otros linfocitos T. Hola, mi nombre es Kenia Carolina Sotelo Falomir y yo les vengo a exponer las funciones de las clases de los linfocitos. Primeramente tenemos a los linfocitos T gamma delta, los cuales tienen como función el ser cooperadores y citotóxicas. ¿Qué quiero decir con citotóxicas? Es decir, que tienen la capacidad para interactuar con otras células y a su vez destruirlas. Pasando a los linfocitos B, estos producen anticuerpos o proteínas que reconocen sustancias extrañas, es decir, los antígenos. Cuando una célula B es encontrada con un antígeno desencadenadamente,
Este produce muchas células grandes conocidas como células plasmáticas. Y tenemos que siempre que el anticuerpo y el antígeno se corresponden, el anticuerpo marca el antígeno para su destrucción. Y por último, tenemos a los linfocitos citolíticos naturales, que estos tienen como función la destrucción de las células, ya sea infectada por virus o que sean alteradas. Ahora les hablaré de las células natural killer, también llamadas asesinas naturales o simplemente células NK. Estas ejercen sus funciones de una manera inmediata y natural, es decir, sin la necesidad de un proceso de aprendizaje previo. Estas provienen de la médula ósea y se encuentran en la sangre y tejidos linfáticos, especialmente en el vaso, y se caracterizan por ser mayoritariamente linfocitos grandes con gránulos citoplasmáticos. Tienen como principal funciones dos. Una, que es la identificación y destrucción de las células anormales, y la dos es la producción de citoquinas. Si hablamos de la función 1, que es la identificación y destrucción de células anormales, tenemos que es una función citotóxica. En esta se distinguen dos tipos, una que está dada de forma natural y otra que está mediada por los anticuerpos. Es decir, cuando las células NK son activadas, estas liberan sustancias que se encuentran en el interior de sus gránulos como perforinas y que van a formar poros en la membrana celular. En cambio, en la producción de citoquinas tenemos que es una función secretora. ¿Qué quiero decir con esto? Las células NK, al activarse, tienen la capacidad de secretar diversos tipos de citoquinas, como por ejemplo está el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, estos son de gran importancia en la proliferación, en la diferenciación y activación de otras células y la regularización de respuestas inmunitarias. Mi nombre es Graciela Ochoa Sánchez y voy a hablar sobre los monocitos. Los monocitos los podemos encontrar presentes en sangre, hígado, ganglios linfáticos y en el vaso. Los monocitos se forman en la médula ósea y no en el sistema retículo endotelial. Estos salen del torrente sanguíneo y se convierten en macrófagos. Los monocitos tienen como función destruir microorganismos patógenos, proporcionar superficie para los linfocitos T, síntesis y secreción de citocinas y eliminación del cuerpo de células muertas. Los macrófagos son células especializadas en la detección, fagocitosis y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos. Existen macrófagos fijos y errantes. Además, pueden presentarse antígenos en las células e iniciar el proceso inflamatorio mediante la liberación de moléculas llamadas citocinas. Los macrófagos se originan a partir de los monocitos sanguíneos que dejan la circulación para diferenciarse en distintos tejidos. Pueden migrar y circular entre casi todos los tejidos, buscando la presencia de patógenos y eliminando células muertas.